Andrea, porque he tenido, bueno, la suerte de llevar 24 horas al menos, un poquito más, ¿no? Acompañando a Marx Lenin, a esta bueno, doctora en filosofía, especialista también en marxismo, y que, bueno, pues que también es una comunicadora, bueno, también en un programa hablando de economía política. Y digo que es un gusto porque la verdad es que, bueno, frente a la dramática situación que vive el pueblo cubano, que comentábamos esta tarde, ¿no? Ya vamos cerca de las 7 décadas de bloqueo sobre la isla de Cuba. Cuando parece que nada puede ir peor, pues aún se endurece más este bloqueo, y a pesar de todo, bueno, pues a algunas nos satisface ver cómo la solución por parte de una gran parte del pueblo cubano pasa precisamente por esa resistencia. Es un pueblo formado, es un pueblo con conocimiento, y por tanto sabe perfectamente que la alternativa no está en eso que nos cuentan, ¿no? Que van a venir los Estados Unidos, el matón del mundo, el señor Trump, y los van a liberar de esa supuesta dictadura en la que viven, ¿no? Y lo van a hacer pues a costa de matarlos de hambre, ¿no? Y bueno, ellas siempre pone en valor, ¿no? También esta amenaza constante que hay en los últimos tiempos, de incluso de la invasión militar, porque yo creo que ya lamentablemente pues ni les hacía falta, pero bueno, pues parece que sí, que les hacía falta. Yo creía que no, porque desde luego pues una situación de cero entrada de petróleo desde ya más de 3 meses hace que la situación que se viva sea aterradora. Las personas que no hemos vivido, bueno, aquí vivimos un apagón de unas horas hace muy poco tiempo y de repente se nos cayó el mundo encima, ¿no? Que no pensará un pueblo que, bueno, pues que puede tener hasta 30 horas de apagón, lo que eso supone también de la propia alimentación, ¿no? Ni tan siquiera ya se puede tener en la nevera pues productos para pensar en el mañana, y a pesar de todo, bueno, pues es un pueblo que tiene claro que la solución a su propio destino pasa por su propio destino, por sus propias decisiones, y no, desde luego, por seguir el mandato de los Estados Unidos. Decía Marx Lenin esta mañana, creo que era en la radio, ¿no? Que si algo han aprendido es que allí donde llega Trump, donde llegan los Estados Unidos a reponer la democracia, lo que hacen es asolar el país. Entonces, claro, bueno, pues lo que van enseñando es que desde luego esa nunca puede ser la alternativa. Por lo tanto, vamos a hablar de causas, de consecuencias, de situación, pero también de la importancia de la solidaridad. Yo creo que si algo también la Revolución Cubana ha demostrado es que es capaz de estar siempre. Decía también Marx Lenin esta mañana, ¿no? que no practican la solidaridad como caridad, no dan lo que les sobra, dan lo que tienen, que es algo que es el punto básico de esa solidaridad y la diferencia de la caridad. Y hacerlo además en este contexto, con más de 82 misiones de médicos cubanos por todo el mundo, en un montón de sitios, ¿no? Veíamos esta mañana, creo que era de Costa Rica, ¿no? Donde el presidente había decidido expulsar a los médicos cubanos porque lo había mandado los Estados Unidos o el señor Trump, y ver cómo la gente que recibía esa sanidad de los médicos y de las médicas cubanas pues lloraban, porque por un lado pues porque la empatía con la que habían sido tratados durante este tiempo era una cuestión positiva, pero también porque lo que ven a futuro es que no tienen alternativa a esos cuidados de salud una vez que los médicos y las médicas cubanas desaparezcan. Y por tanto, bueno, pues yo creo que también hay determinados gobernantes que se lo tendrán que hacer mirar, ¿no? Y si lo que tienen que plantearse es si quieren seguir garantizando salud a su pueblo, o si lo que quieren es, bueno, pues ponerse a lamerle las botas a los Estados Unidos de América. Por lo tanto, bueno, pues muchas gracias, Marx Lenin, que aunque pueda parecer que dices, bueno, estará muy bien aquí, seguro que aquellos que están por la puerta lo dicen, que viene aquí pues a vivir a pierna de rey. Creo que los kilómetros que lleva recorridos ha estado más tiempo en autobuses y en transportes públicos que descansando, pero sobre todo pues tiene el corazón un poco roto, ¿no? En la medida en que, bueno, pues es duro también estar aquí,
cuando sabes que tu familia, que tu pueblo está atravesando esa situación, pero es importante también difundir y llamar. Dice, parece que vengo a pedir y no nos gusta, a los cubanos no nos gusta pedir. Yo no creo que no se trata de pedir, se trata de levantar esa voz de solidaridad que es necesaria, porque si se cae Cuba no solo irá contra los intereses del pueblo cubano, sino que irá también contra los intereses de los pueblos del mundo. Así que, Marlene, la palabra es tuya. Sí, sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Y yo he vuelto una práctica de estas charlas que doy a diario, empezar agradeciendo no solo la presencia de ustedes aquí, sino agradeciendo como colectivos solidarios con Cuba, ¿no? En un momento en el que, si bien muchos de ustedes han dedicado la vida a participar militantemente de esa gratitud y de esa cercanía con la solidaridad al pueblo cubano, estos son momentos verdaderamente decisivos donde la solidaridad marca una diferencia grande, verdaderamente grande. Yo creo que este es el momento por excelencia para que, en nombre de esa solidaridad, los distintos colectivos militantes, izquierda, progresistas, todos los que en definitiva podamos tener un elemento en común por encima de cualquier otra diferencia ideológica, y es la humanidad y salvar a la humanidad. Estamos en un momento clave donde, en primer lugar, hay que salvar a la humanidad. Y si bien estuvimos ya al borde de situaciones similares cuando en la Segunda Guerra Mundial había un gran campo comunista que le puso un freno a ese fascismo. Bueno, ¿quiénes le van a poner el freno hoy a ese nuevo fascismo con el cual el imperialismo estadounidense quiere arrasar con todo aquel que se le ponga delante? Bueno, no nos queda más remedio que todos los pueblos que apuestan por un mundo mejor, pues den ese paso al frente. Y la solidaridad es uno de los modos por excelencia para tejer esos lazos de amistad, de unión, de participación militante activa. Entonces, agradecerles siempre, en primer lugar, eso, la actitud de ponerse del lado del pueblo cubano que lleva décadas padeciendo los resultados de las políticas coercitivas unilaterales del imperialismo más poderoso, más destructivo y más peligroso de la historia de la humanidad. Y ese es nuestro enemigo histórico. No solo desde el 59, hay que recordar la historia, que tiene que servirnos siempre como arma para luchar contra la desmemoria, sino antes del 59. Recordar que desde principios de siglo ya ese imperialismo, que estaba en su fase de pasar de capitalismo simple a capitalismo imperialista, donde participa, se mete en la guerra entre Cuba y España, agregándole a eso entonces ese rasgo imperialista que Lenin lo apuntaba muy bien, de reparto del mundo, ¿no? Y de cómo las potencias y los imperios necesitan de esas guerras imperialistas para poder sobrevivir. Bueno, pues eso se tiene como la primera de las grandes guerras imperialistas de Estados Unidos, su injerencia en el conflicto cubano y español. A partir de entonces ha sido nuestro enemigo histórico. Claro, cuando triunfa la revolución, todo eso se radicaliza y entran en juegos nuevos intereses, que eran ya no solo intereses económicos, sino también intereses políticos e ideológicos. Bueno, pues nosotros hemos sido un pueblo que por excelencia ha decidido enfrentar ese imperialismo y enfrentarlo sabiendo todas las consecuencias que tiene para, además, un país pequeño con una economía abierta, dependiente, con pocos millones de habitantes, a 90 millas solamente de ese imperio poderoso, poner cara y enfrentarlo con toda la dignidad que implica enfrentar al imperio más poderoso del mundo. Así que, en primer lugar, eso, agradecerles, exhortarlos a que esa solidaridad exista y sobreviva con mucho más ímpetu, con mucha más fuerza en estos momentos donde todos los pueblos del mundo se juegan su existencia. Y bueno, un pequeño comercial, ¿no? Disculparme en nombre de los cubanos decentes que no son, afortunadamente, que no están representados por ese show que algunos de ustedes pudo haber visto allá afuera, porque evidentemente no son mayoría, sino
España, que es la segunda comunidad más grande de cubanos en el exterior, bueno, pues tuviéramos una concentración más grande que esta, ¿no? Evidentemente no son mayoría, pero son un mal ejemplo de algo que se nos escapó en la educación, ¿no? De una revolución socialista. Bueno, Cuba está atravesando, como Anar bien decía en la presentación, está atravesando uno de los momentos más difíciles en la historia de la revolución. Parecería poco, porque todos han sido momentos muy difíciles para la revolución, por esta misma peculiaridad de ser una revolución que se radicalizó muy tempranamente con la proclamación del carácter socialista de nuestro sistema político, económico, social, cultural, y eso nos llevó a muy pronto una invasión por Playa Girón, muy pronto estar en el ojo de un conflicto nuclear cuando la crisis de los misiles, a haber estado enfrentándonos solo contra el mundo cuando derrumba el campo socialista y, como bien decía Fidel, nos habíamos quedado entonces con un doble bloqueo. El bloqueo de los Estados Unidos, histórico, desde la década del 60, y bueno, el haber perdido a los hermanos, a ese campo de colaboración, de ayuda mutua económica, un doble bloqueo. Y de ese doble bloqueo salimos. Y es importante también volver a la historia porque nos da perspectivas y herramientas para analizar algo que en estas circunstancias nos pudiera dar una pista de optimismo, ¿no? Y es que en la década del 90, y eso contradice un prejuicio, un estereotipo que se ha creado, y es que además que se ha creado con mayor énfasis en estas circunstancias donde Venezuela fue agredida el 3 de enero, y es que se trata de construir en esta guerra mediática contra la revolución cubana que nuestra economía solo se recuperó de la caída del campo socialista cuando entra la revolución venezolana bolivariana con Chávez en el poder y nos saca de esa crisis. Y eso es un prejuicio, un estereotipo que se crea que desconoce cuál fue realmente la sucesión de acontecimientos que pasaron en los 90. Y es que si bien hubo una caída vertiginosa del Producto Interno Bruto con todas las consecuencias que eso implicó para nuestro pueblo, estamos hablando de una caída del 35% del Producto Interno Bruto, y también hubo una recuperación paulatina, poco a poco, a partir de las medidas que puso en práctica la revolución cubana, el gobierno cubano. Es decir, una serie de transformaciones en el orden económico fundamentalmente que contribuyeron a que Cuba saliera poco a poco de esas circunstancias de caída libre, en picada, que implicó habernos quedado solos. Y pasaron más de 10 años antes de que la revolución bolivariana triunfara, que Chávez y Fidel estrecharan los lazos de cooperación entre ambos países y que por supuesto eso implicara una situación de mejoría económica también a partir de esa misma cooperación y colaboración que se establecieron entre ambos países. Pero sí hubo un periodo importante, considerable, de 10 a 15 años aproximadamente, donde la revolución encontró esas vías para salir con nuestros propios esfuerzos de una crisis, de la última gran crisis que habíamos tenido económica ante esta. ¿En qué circunstancias estamos ahora? Bueno, a ese bloqueo histórico, ¿verdad?, que Estados Unidos ha orquestado de manera quirúrgica, porque es un bloqueo, y por eso decimos que es una guerra genocida y que es una guerra no convencional, pero es una guerra al fin. A esa guerra y a ese bloqueo quirúrgico que va buscando depositar una medida allí donde la revolución ha encontrado una alternativa de desarrollo, pues a partir del 29 de enero se le suma una política aún más hostil por parte de esta actual administración, la segunda temporada del presidente Trump, donde se dice que a nuestro país no puede llegar ningún buque con combustible. Eso significa que hace más de 3 meses a Cuba no llega un solo barril de petróleo. Imagínense ustedes cómo puede funcionar un país en este mundo sin combustible. O sea, pudiera funcionar. La pregunta no es cómo, sino funciona. Y eso significa que las presiones han aumentado, que esas políticas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos se articulan de manera más agresiva aún para hacer justamente eso, presionar y lograr que ningún país quiera establecer acuerdos con Cuba, ya sea vender petróleo o de cualquier otro tipo. Lo que pasa es que el centro, la peculiaridad de estas circunstancias es ese bloqueo energético contra nuestro país. Eso significa que como resultados concretos, ¿verdad?, esa política de bloqueo que muchas veces se nos queda en abstracto y que cuesta trabajo a veces visualizarlo desde afuera, desde adentro se visualiza muy bien, significa entonces que como resultado tenemos una exacerbación de las carencias materiales, porque el petróleo es transversal a todas las dimensiones de la vida.
Significa que junto con esas extensísimas e infinitas horas de apagones, que apagones son los blackouts, nosotros le decimos apagones, pueden alcanzar hasta 30 horas seguidas. Significa que esos apagones molestos, incómodos, que hacen insoportable la vida cotidiana, una vida además moderna y civilizada que está alrededor de todo electrónico, significa entonces que cuando se va la luz, la cobertura de internet deja de funcionar, que el agua a veces no llega, porque los sistemas de abasto de agua funcionan también con energía. Además que todo se encarece alrededor de eso, porque si no hay combustible, ¿cómo se transportan las mercancías? ¿Cómo se transporta la comida? ¿Cómo sale la comida del campo a la ciudad? ¿Cómo llega al lugar donde se vende? Bueno, significa además que no hay transporte. Les estoy dando ideas de lo caótico que puede ser y de lo apocalíptico que es vivir ahora mismo en condiciones de este sometimiento a una política genocida, y por eso me gusta enfatizar que es una guerra no convencional, pero es una guerra. Y el resultado de esa guerra es que hay ahora mismo una lista de espera de más de 96.000 personas esperando para poderse someter a un procedimiento quirúrgico, una cirugía. Porque precisamente el resultado de esas medidas de bloqueo, de guerra no convencional, no pueden llegar medicamentos al país, o muchas veces no tenemos el dinero necesario para comprar esos medicamentos porque lo tenemos que poner allí donde el bloqueo ha causado algún daño. Acuérdense que un país que tiene pocos recursos es resultado también de que entre las medidas de ese bloqueo está afectar, por algo es comercial, financiero, ¿verdad? Afectar que llegue la inversión extranjera al país. Si no llega inversión extranjera al país, ese capital necesario para invertir y reinvertir y producir, bueno, pues se afecta, por supuesto, todas las aristas de nuestro país además. Eso da el traste con 96.000, como les decía, personas, más de 96 personas que están esperando una cirugía. De ellos, 11.000 son niños. Y luego, como es una política hipócrita, de doble estándar, sale el mismo que la aplica a decir que nuestro país es ineficiente, que el gobierno no sabe lo que hace y que somos un Estado fallido. O sea, la hipocresía en la que se construye este tipo de medidas. Bueno, significa que 16 días de bloqueo equivalen a 339.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ¿se imaginan qué sería de la Revolución Cubana sin bloqueo? Eso es un lujo que ellos no se pueden dar, y lo saben muy bien. Y eso lo reconoció el mismo presidente Trump, ¿no? El que es el responsable de arreciar esta política de asfixia contra el pueblo cubano, donde recientemente, hace un mes, en una de estas entrevistas que le han hecho, reconoce que contra Cuba lo han intentado todo. Ya no saben qué más intentar que no sea, y esto es verdaderamente escalofriante, arrasarnos. Y pone entonces sobre la mesa un paso más allá de lo que la civilización acepta, esa llamada civilización en la que estamos, ¿verdad? Acepta que es que el presidente de un país, pasándole por encima a todo el derecho internacional, a todos los organismos internacionales, a todos los pueblos soberanos, a todos los demás gobiernos, diga que tiene la potestad para invadir a otro país soberano, como es el caso de la Revolución Cubana. Entonces se suma a toda esta política genocida, de asfixia, de intentar agotar por la vía económica al pueblo cubano para que salga a las calles, para que se manifieste, para que se divorcie del gobierno, para poner sobre el gobierno la responsabilidad de una economía en crisis. Bueno, se suma la posibilidad real de una invasión a nuestro país. Esas son las terribles condiciones y las terribles circunstancias que hoy se manejan sobre la mesa desde el gobierno de los Estados Unidos. Ante esas circunstancias, bueno, por supuesto, el país se prepara. Y bueno, de cierta manera, como decía Cosillo, el viceministro de Relaciones Internacionales, siempre hemos estado preparados para ese escenario. Lamentablemente, mis generaciones y las demás nacimos ya en circunstancias de un país agredido que puede ser invadido, ¿no? Eso no es nuevo en la psicología imperialista. Lo único nuevo es ponerlo con total desfachatez otra vez sobre la mesa. Entonces, en ese sentido, tenemos esta polémica. Por un lado, nos estamos preparando para lo peor, como decía Fidel, para que nos sorprenda lo mejor. De otro lado, Cuba, una vez más, enfatiza que siempre ha estado dispuesta al diálogo civilizado, al diálogo con igualdad de condiciones, para llegar a acuerdos sobre determinadas contradicciones que han existido y mejorar las relaciones bilaterales.
Y lo que es más feliz aún, el país está con esta idea de tratar de emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios recursos, nuestros propios esfuerzos. Bueno, pues estamos transitando energéticamente en lo que llamamos la transición a fuentes de energía renovable, una especie de revolución energética que tuvo ya una primera parte en época de Fidel, por allá por los años 2005, 2008, donde participamos para cambiar de los bombillos que eran incandescentes a los bombillos ahorradores, cambiar equipos de consumo elevado, tratando de obtener una mayor eficiencia energética a través de los equipos electrodomésticos. Bueno, pues ahora se trata de transitar energéticamente hacia fuentes de energía renovable. El país se está llenando poco a poco, en la medida de lo posible, con esos pocos recursos que tenemos, poniéndolos al frente en lo que ahora mismo puede ser un camino seguro hacia una garantía de tener mejores condiciones energéticas hasta que logremos una soberanía energética. Y en ese sentido se han instalado más de 50 parques fotovoltaicos que ya implican una ayuda a la producción energética del país. Tenemos nuestra poquita reserva de combustible que está sobreexplotada para tratar de, el único combustible que hay ahora mismo es el que sale de Cuba, que podemos producir nosotros mismos, que además es de pésima calidad, que además implica que las termoeléctricas funcionan peor porque tienen un combustible que no es óptimo, y esas son grandes termoeléctricas que llevan ya algunas hasta 50 años de explotación sin haber sido sometidas a los mantenimientos necesarios. Claro, son todas condiciones terribles, ¿no? Jugando en contra de un pueblo cercado, de una economía que está siendo también agredida por todos los francos. Y bueno, sobre la transición energética, también decir que afortunadamente y gracias a ya todas las capacidades que se han instalado en el país, los apagones no son peores. Porque tenemos por un lado esa poca reserva de combustible, de petróleo, y lo que ya aporta al sistema electroenergético nacional todos los paneles solares. Bueno, no me voy a extender mucho más porque yo creo que es bueno siempre dar espacio a un encuentro, un debate. Lo que quiero transmitirles son dos ideas. Por un lado, unas circunstancias de crisis agravadas por esta política que se ha ido arriba, como dicen aquí, se ha recrudecido para justamente eso, intentar dar el traspié que ellos creen que es el traspié final a la revolución, y ponen sobre la mesa dos vías para lograrlo. O que nos rindamos por la vía de la vía militar, o que nos rindamos por el cansancio. O sea, no tienen ahora mismo otra opción para Cuba que no sea acabar la revolución por la vía de la asfixia económica, o acabar la revolución por la vía de arrasar un país, que ya sabemos lo que significa eso porque lo estamos viendo en Palestina. Y es probablemente lo que quieran aplicar en Irán. Bueno, pues a eso tenemos nosotros también dos alternativas. Defendernos, como hemos hecho hasta ahora, y apostar por sacar adelante el país, también como hemos hecho hasta ahora con nuestros propios recursos y nuestros propios esfuerzos. Esa es la realidad, la dicotomía, las paradojas que vivimos ahora mismo en Cuba, una situación de extrema crisis económica, agravada las condiciones materiales de vida del pueblo, con la posibilidad de ser arrasados, como dicen ellos, y por otro lado, un pueblo que no se queda de brazos cruzados, que no espera por superhéroes, sino que son todo el pueblo cubano nuestros propios superhéroes, ¿no? En la unión está la fuerza, y en esa fuerza significa que depende de nosotros variar esas condiciones críticas, al menos en lo que a la energía se refiere, y saber que estamos listos para defender al país de cualquier agresión. Yo lo dejo ahí, creo que es bueno, ¿no?, tener algún intercambio. Gracias. Creo que también es interesante preguntar. Solo voy a hacer una reflexión muy cortita, y es que es muy triste tener que estar hablando desde una posición defensiva en un país en el que ha estado siempre a la ofensiva, ¿no? Me refiero a esa ofensiva. Fue el primer país de América Latina en declarar el país libre de analfabetismo, fue el primero que generalizó la atención sanitaria a toda la población, y parece que hace ya años que solo estamos a ver cómo nos defendemos de los ataques, pero a la vez han sido capaces, bueno, pues de ir articulando distintas situaciones. La verdad es que es complicado. Y ya la última, acabo con esto de que no, esto es un Estado fallido, dicen. Parece que si este Estado es tan ineficaz y tan fallido, lo que no parece muy razonable es que no le dejen que se caiga solo, ¿no? Parece que llevan cerca de, bueno, vamos a llegar a 70
años de bloqueo en breve, de distintas iniciativas de ataque que parecen ser totalmente incongruentes con ese discurso que nos dicen de que el sistema socialista pues es claramente ineficaz y no resuelve los problemas de la gente. Sí que pediría brevedad en las exposiciones, no es que vayamos a limitar y tal, pero como hay mucha gente, pues agrupamos de 2 en 3 y que conteste, y 2, 3, 4 y seguimos. Palabras. Mireia. ¿Puedo ya? Sí. Vale. Quisiera saber, bueno, solidaridad con Cuba, desde luego. Quisiera saber si el gobierno cubano está negociando algo con la administración Trump, y si fuera así, ¿qué estaría negociando? Y luego la segunda parte, según lo que cuentes. ¿Cómo hacemos? ¿1 a 1 o un grupo? Espera, vamos. ¿Alguien más quiere intervenir? Miren. Bueno, Dos pues, Mireles. agradecimiento y solidaridad con el pueblo cubano. Y yo quería preguntaros si qué ayudas hay, o si hay alguna conexión internacional de algún país que pudiera ser afín, por ejemplo, ideológicamente China o algún país que se atreva a romper las amenazas que tiene de Estados Unidos. Es decir, si ha habido algún contacto, alguna ayuda, porque sí es verdad que hemos oído que China ha mandado algunos paneles, pero también hemos oído que Rusia iba a mandar algún petrolero que se ha dado la vuelta, que al final no ha llegado ahí. No sé la realidad de las noticias. Si eso, ¿qué ayudas internacionales tiene Cuba ahora mismo, de las que pueda tener, además de la solidaridad que puedan hacer asociaciones o podamos tener individualmente? Paco. Quiero decir que conozco tu país bastante bien. He estado muchas veces. Yo veo falta de previsión, porque esto se veía venir. Decirte que tengo en la pared de mi pasillo está el Che, está Fidel y está Pasionaria. Yo veo falta de previsión. ¿En qué? ¿No veíais que venía Trump y que Trump ahí iba a preparar o qué? ¿No os dabais cuenta? Hay que estar al tanto. Yo veo falta de... ¿O no es cierto? Sabiendo su trayectoria, que tú lo has explicado de alguna forma, ¿no? Cómo hundieron el Paine y... Maine, en el 1898. Ya sabéis cómo son, ¿no? El Maine. He visto los trozos de metal y de... Creíamos que desde 1898 hasta ahora habíamos avanzado en cumplimiento de los derechos humanos, aunque estábamos equivocados, lo sabemos. Hombre, yo, antes de que conteste Marlene, creo que le estáis haciendo unas preguntas que son harto complicadas y no diría imposible, ¿no? En cuanto a las negociaciones, creo que Marlene, aunque esté en Cuba, creo que hay cosas que seguramente desconozca. Y sí que decir que la falta de previsión, hombre, yo creo que llevan años preparándose para esta situación. Desde luego, yo personalmente nunca hubiera previsto lo ocurrido con Venezuela, ¿no? Ese secuestro de su presidente y la situación que se está viviendo, que ha precipitado también toda esta situación. Pero ya te dejo. Tranquila. Bueno, a los Migueles. Negociación, sí. Bueno, es que es público, ¿no? Lo que voy a decir, no, yo no vengo aquí en nombre del gobierno, ni mucho menos, no, yo soy una profesora y una comunicadora cubana. Yo lo que voy a decir es lo que es también público. Lo que pasa es que sí accedo a las noticias fidedignas y a lo mejor eso es lo que puede marcar la diferencia, ¿no? En una guerra comunicacional que lo que busca es justamente eso, confundir y tergiversar y sobresaturar a las personas con información verdadera y falsa, que ya uno no sabe cuál es cuál. Bueno, pues lo que puedo es aportar eso, ¿no? Las noticias públicas verdaderas. Y sí, se ha reconocido por el propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el viernes, hoy es lunes, ¿no? El viernes pasado, no, el anterior, hace una semana y 3 días, se reconoció por primera vez por parte de nuestras autoridades que se habían establecido contactos y conversaciones. Y que esas conversaciones se habían tenido justamente entre autoridades estadounidenses y autoridades cubanas. No se entra en detalles y recientemente el viceministro Cosío da una entrevista donde reafirma eso y que además le intentan sacar más información y dice, no voy a dar detalles, no tenemos más detalles, así que yo no tampoco los tengo. Pero los detalles, lo que sí sabemos y es lo que es importante recalcar es que el presidente Díaz-Canel además lo ha dejado muy claro, y es que Cuba históricamente siempre ha estado en las mejores condiciones de conversar y de acercar bilateralmente por la vía diplomática a ambos países y pueblos que además han sido hermanos históricamente. Que la única condición que pone Cuba es que se le trate con respeto,
donde además se respete la soberanía, la independencia, la libertad y el poder de autodeterminación de un país que es soberano. Siempre y cuando eso se respete y no entre además en duda, porque la peculiaridad de los últimos días es que se intentó en estas tergiversaciones y estos además no podemos ser ingenuos, son juegos que se hacen con la opinión pública para ver por dónde se mueve esa opinión pública, por dónde se va manipulando y guiando la conversación social e ir calibrando, ¿no? Cómo están los ánimos. Y bueno, tuvieron su respuesta por parte de las autoridades cubanas. Y la respuesta fue clara y contundente. El sistema político de Cuba no está en juego. Ni se va a cambiar el gobierno, ni se va a cambiar el presidente, ni se va a cambiar el sistema político de Cuba. Eso no entra en ninguna posibilidad no de negociaciones ni de diálogo. Somos un país soberano, como mismo Cuba no le pediría a Estados Unidos que cambie su sistema político. Entonces, bueno, eso se saca de cualquier ecuación. ¿Está caliente eso ahí afuera? Sí, bastante. Bueno, muy bien. Por ella es parte de ellos, vaya. Sí, porque mientras ¿cómo funciona? Ellos necesitan una foto para cobrar. Entonces, mientras no logren una foto de los cubanos que vengan a hacer charlas y a tener estos encuentros, bueno, pues no cobran. Entonces, claro, se van desesperando. Fin del comercial. Resumen, 2 ideas importantes. Cuba está dispuesta a conversar para llegar a un acuerdo. O sea, hablar de negociaciones es todavía prematuro. Hubo un diálogo y ese diálogo, bueno, pudiera desencadenar en algún acuerdo que pueda ser provechoso para los dos países. Y además, donde incluso ellos pudieran salir hasta más beneficiados, porque históricamente ha habido empresarios estadounidenses que han querido ir a Cuba a invertir y que cuando la administración Obama flexibilizó el bloqueo, bueno, hubo cierto escape en ese sentido, incluso una administración en un hotel en Quinta Avenida. O sea, siempre ha habido un anhelo por parte del sector empresarial estadounidense, cosa que no se habla en la prensa estadounidense, eso está silenciado, de ir a Cuba porque el mercado natural para Estados Unidos y viceversa es Cuba y Estados Unidos, por la cercanía, porque ya funcionó históricamente en este sentido. Bueno, y la otra idea importante, la primera es esa, ¿verdad? Respetar la igualdad de condiciones de ambos países como naciones soberanas, de participar en un diálogo respetuoso donde no se ponga en juego nada del sistema político de la Revolución Cubana. Y la segunda idea importante fue el último mensaje, la última frase del mensaje del presidente Díaz-Canel. Y es que si intentan agredir a Cuba, se van a encontrar con una resistencia inexpugnable. Y eso lo dice todo. Y ahí la conversación social cogió otro giro. No, bueno, nosotros no estamos diciendo que queremos un cambio, porque se va sopesando en ese sentido. Bueno, lo que se negocia no lo sabemos, pero el viceministro de Relaciones Internacionales, Cosillo, en una entrevista de hace 2 o 3 días, muy reciente y muy completa, lo que aclara es justamente eso. Se pudieran llegar a muchos acuerdos bilaterales. Algunos de ellos que ya se pusieron en vigor cuando en 2014, 2015, 2016, que el propio Estados Unidos fue incumpliendo después a lo largo de las demás administraciones. Ahora, con respecto a lo que el compañero Miguel, otro Miguel, preguntaba, ¿qué ayuda hemos recibido? Bueno, lo que también se conoce, y yo creo que en este sentido hay que manejar con mucha discreción todo esto, ¿no? Porque como estamos en una guerra de muchas batallas, también una estrategia sería no hacer público todo lo que a lo mejor también se está recibiendo. Pero lo que sí sabemos es que Rusia, China, México, con énfasis, ¿no? Estos países, recientemente Vietnam, como a nivel de gobierno, no hablo de los pueblos, no hablo de la solidaridad, hablo de la voluntad política de los gobiernos, han manifestado públicamente su rechazo a toda esta política genocida de Estados Unidos y han manifestado estar a favor de Cuba, con el pueblo cubano y respetando la revolución cubana. Y ya en el plano, son el plano diplomático, en el plano más material, palpable, bueno, pues de México, con énfasis, llegan constantemente buques con ayuda humanitaria, ya sea alimentos, ya sea medicina, ya sea materiales de primera necesidad. Ya que no la dejan mandar petróleo a la presidente, bueno, pues ella manda comida e incluso ha puesto sobre la mesa también la posibilidad de levantarse en contra de ese bloqueo energético petrolero y enviar un buque. Yo no estoy al tanto de que el petrolero ruso haya virado, hasta donde lo dejé estaba llegando.
no sé, ahora buscaré esa información. Pero bueno, de eso, de China, decir que China además es el gigante que impulsa la transición energética en el mundo hacia fuentes de energía renovable con todo esto de la energía fotovoltaica. Bueno, eso es un aliado estratégico de Cuba. Y la tecnología por excelencia que se pone en Cuba es de China, con inversiones chinas para eso, con donaciones, con acuerdos de colaboración y de cooperación que favorezca ahora mismo esa transición energética. Eso fue un buen comentario que hiciste. ¿Quién se atreve a desafiar al matón del barrio? Decía yo, pero acá me rectificaba mejor, el matón del mundo, ¿no? ¿Quién se atreve a desafiar al que acosa por excelencia a los países soberanos? Bueno, eso ya es una decisión de cada gobierno. Ojalá se atrevieran más a desafiarlo. Pero bueno, no estamos solos y hay países que, no obstante, como decía Martí en esa frase visionaria, quien se levanta hoy por Cuba se levanta para todos los tiempos. Bueno, quien se levante hoy por Cuba, honestamente, marcará el levantarse para todos los tiempos. Bueno, con el compañero no estoy de acuerdo. Lo de falta de previsión, nosotros bola mágica no tenemos. Logramos hacer una revolución socialista en las narices del imperio, pero no hemos logrado. Pero escúcheme a mí, que yo lo escucho a usted y después intercambiamos. Logramos lo imposible, hacer una revolución socialista en las narices del imperio, pero bola mágica no tenemos hasta ahora. Y el que sí más o menos podía ir al futuro, virar y regresar, era Fidel. Y de Fidel hemos aprendido también en la revolución. Yo creo que Cuba ha estado, precisamente por saber cuál es el enemigo histórico, ha estado preparándose todo el tiempo para una posible agresión, y eso lo dice todo el sistema en el que Cuba se forma la preparación militar. Una preparación militar que es una asignatura obligatoria, constante en la enseñanza cubana, pero además con el servicio militar activo de los jóvenes y las jóvenes que se quieran incorporar, pero además con esa frase que tanto nos gusta de Fidel, que decía: todo cubano debe saber tirar y tirar bien. Y aquí, pues, modestia aparte, bueno, puntería es lo que nos sobra, pero yo creo que son muchos los frentes en los que nosotros nos hemos ido preparando para las peores posibilidades. Y yo creo que eso ha sido tradicionalmente en la revolución. Ahora parece que estamos ante esa encrucijada, ojalá no pase, porque Cuba en primer lugar apuesta por la coexistencia pacífica, pero si pasara, no tengo duda de que estamos preparados. Y no tengo duda de que estamos preparados, también lo dice la resistencia de los 32 cubanos que dieron la vida el 3 de enero del 2026, que fueron asesinados en esa maniobra de secuestrar y raptar a un presidente. 32 cubanos que resistieron heroicamente a un enemigo que le ganaba por sorpresa, por armamento, por cantidad de personas. Tenía una superioridad indiscutible, y esos 32 cubanos resistieron heroicamente al punto de que el mismo matón del barrio y del mundo reconoce públicamente que el pueblo cubano es un pueblo bravo. Es que él lo estaba viendo en tiempo real, como si fuera un reality, ¿no? A ese punto de degradación humana hemos llegado. Entonces, bueno, en ese sentido, falta de previsión en qué. No podemos olvidar que es muy fácil decirle a otro que no ha tenido vista larga desde el futuro, ¿no? Cuando ya llegamos a hoy y decir, bueno, hace 5 años te debiste haber preparado más en esto. Bueno, es que ya lo sabes, ¿no? Ya es spoiler, ya te sabes el final de la película. Y además, un dato que no es menor, que es el de esa guerra económica, donde ¿qué país puede tomar las decisiones mejores si no tiene condiciones para tomar las mejores decisiones? Y donde lo que podíamos haber hecho ya no lo podemos hacer, porque ahí ha sido depositada una medida quirúrgica para hacer daño, para afectar. O sea, no solamente es tener la capacidad de prever, sino que allí donde hemos ido, gracias a esa capacidad de prever, luego se deposita una medida que impide que eso que tenga el resultado que previmos, ¿no? A margen de que somos comunistas, revolucionarios, pero no somos perfectos, ¿no? También cometemos nuestros errores. Yo te quería decir, tu discurso perfecto, comulgo con él, pero no has hecho nada de autocrítica. Ahora, nada de autocrítica. ¿En qué quiere que me haga la autocrítica? Te estoy diciendo que un país que ha llegado a una situación como la que está, y aquí tengo a uno que acaba de venir, Bueno, que acaba no, hace 5 meses. Acababa de venir, estoy yo, que hace 3 semanas. Se ha comido todo el marrón. No, y yo estoy informado en todo momento de mi vida, porque tengo comunicación semanal con Cuba. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Yo no veo autocrítica. ¿En qué? Pero concreta, ¿en qué? ¿Qué está lo que está? A ver, un segundo.
vamos a organizar. Aquí me habían pedido primero, luego Balud y luego aquí el compañero. ¿Os parece? Perdón. Sí, a mí el tema, justo en esto de la autocrítica, me gustaría un poco también darle la vuelta a la tortilla y creo que tenemos que mirar hacia adentro. O sea, al final, la política exterior de los países, igual que la interior, es fruto de las relaciones de producción dentro de ese país y de los intereses de la clase dominante. Entonces, tenemos que ver, al contrario, que llevamos haciendo los trabajadores del resto de países durante tantos años, que nos está esperando ahí la revolución cubana y no somos capaces de tomar las riendas de nuestros propios países para cambiar eso y hacer que el mundo sea distinto. Y en este caso los Estados Unidos, pues igual hay que mirar a ver los trabajadores de Estados Unidos que están permitiendo que su país siga siendo el monstruo imperialista que es. Por eso, ¿de quién le pone freno a los Estados Unidos? Pues solo pueden ser los trabajadores de Estados Unidos, sin duda. Porque no va, España puede hacer la revolución mañana, pero no va a invadir Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni nadie. Entonces creo que a ver, en Cuba se habrán cometido errores, pero Cuba ha mantenido el socialismo en unas condiciones dificilísimas. Creo que somos el resto los que le hemos fallado a la revolución cubana. Sí, yo quería puntualizar dos cosas. Que Cuba ha sido asediada desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque su sistema político difiere al hegemónico. Y eso no puede ser porque lo tiene en sus propias narices. Ha desafiado al gran imperio. Y eso es uno. Y lo segundo, que no podemos culpabilizar a la víctima encima. No podemos eso sucede no solamente en la política, sino en la violencia de género. O sea, la víctima tiene culpa, es la culpable, pero no vemos al agresor. Esas son las dos puntualizaciones que quería hacer yo. Es un asedio en toda regla, desde el minuto 1. Eso es justamente... Me alegro mucho que lo diga, o que usted lo diga, porque ese es justamente uno de los resultados por excelencia que busca esa política histórica contra la revolución y contra el pueblo cubano. Y es que la revolución misma se culpe de lo que no ha logrado cuando le tienen las manos atadas, los ojos vendados, los pies atados y la lanzan en una piscina y le digan nada y no te ahogues. Entonces, eso es también resultado de la tergiversación y la inversión de este mundo invertido en el que vivimos, donde se le culpa a el que está siendo agredido. Y tiene mucho sentido que lo relacione con la lucha del feminismo y de los enfoques de género. Y eso es el resultado número 1 que busca la política de agresión contra Cuba. Que el pueblo ponga como culpable al gobierno. Y que le exija al gobierno lo que está condicionando Estados Unidos. Pero que no vea quién es el que realmente está poniendo esas condiciones críticas de una realidad económica que no lo estamos generando nosotros. Entonces, ¿el pueblo está cansado de la revolución? No, el pueblo está cansado de pasar trabajo. ¿Quién es el que está haciendo que pase trabajo el pueblo? ¿El gobierno? No, una política que durante 6 décadas ha hecho que las condiciones de vida sean insoportables, porque corta todas las posibilidades de desarrollo del país. Bueno, agradeciendo a todos ustedes como buen cubano de que estén aquí y que apoyen a una causa justa, humana sobre todo, y bajando las tensiones que todos tenemos una parte de, vamos a llamarlo, de razón, ¿no? Como usted decía, es muy buena su intervención, ¿no? Cuba lleva muchos años asediada, muchos años bloqueada, es un país que desde un principio lo tienen, vamos a llamarlo, ahogado de cierta manera, de que no hay forma humana de que puede levantar y hacer su propia economía libre. Siempre ha estado, desde un principio, con un campo socialista que no es menos cierto, que gracias a la Unión Soviética vivió muchos años en pos de un avance. Después, bueno, pasaron años, vino un periodo especial que llevó al país, sobre todas las cosas, a reafirmar que sí se podía con lo que tenía. Que sí se podía con un margen de, vamos a llamarlo, de necesidades grandes, porque el periodo especial no es como ahora, pero había mucha miseria, créanme. Yo lo viví todo, no había comida, no había medicina, no había nada. Y sobrevivimos gracias
a las innovaciones, la inteligencia y sobre todo a un liderazgo que existía. Ese liderazgo nos llevó no a la victoria final, pero sí a sobresalir, es decir, a sobrevivir de ese gran problema que había en ese momento. Después vino, como usted dijo, la Venezuela y nos logró salvar del problema. Existía el liderazgo de Fidel. ¿Qué pasa con esto? Que pasaron los años y como toda generación y todo ser humano, se fueron degenerando ciertos determinados valores, entre ellos, vamos a llamarlo político, vamos a llamarlo de alguna manera, que por eso están las confrontaciones que estamos viviendo ahora. Estoy diciendo esto para que la gente se haga la idea clara de por qué hay bandos de un lado y bandos de otro. Y sabe de lo que te estoy hablando y todo aquí. No lo sabes. Bueno, la élite, Cuba tiene una élite de hace unos años en contra del gobierno, créanme. No es mentira lo que le estoy diciendo, en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno sí o sí tiene pie en tierra. Fíjese. Pero hay una élite anexa a ese gobierno que parte de la miseria que hoy vive Cuba es porque no solo una mala administración, es que literalmente se han robado el país. Créanme. No es por falta de controles, no. Es como un familiar que tenemos en la casa, un hermano que nos está haciendo daño y que no hay forma porque no, es como que los hijos, no podemos pretender cada uno que nosotros tenemos aquí, que el hijo salga como nosotros. El hijo va a salir como Dios manda o como Él crea, aunque le demos todos los días con una chancleta, o como se le llama aquí. Quiere decir que no voy a decir, porque hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es el por qué la opinión pública, parte de ella, será la minoría, pero es que los medios de información, los medios hoy día han tomado el poder de la información y contra Cuba está todo una serie de transnacionales que todo el mundo quiere hundir a Cuba, porque fue un ejemplo para el mundo entero. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ese tiempo fue degenerando. No la política, vamos a llamarla exterior, que es manejada por el gobierno y que ha logrado, no se le puede quitar el mérito, bajo cualquier concepto, mantener eso hasta el día de hoy. Pero la opinión pública lo que ve es otro. Esta gente que están allá afuera. Y créanme, esos son, vamos a llamarlos, contrarrevolucionarios. O piensan por sus propios medios, porque analizan que hay alguien en la revolución o alguien en el gobierno que se ha robado el país. Le digo que es verdad, no es mentira. Millones de dólares han robado del gobierno cubano y que a muchos de ellos lo han cogido. Al que con Fidel cada rato votaba un ministro, deshonrosamente por ladrón. Eso va a pasar en cualquier lugar del mundo. Aquí mismo todos los días cuando prende el televisor, es una lucha que aquello es lo más grande del mundo, entre el partido este y el partido otro. Y estamos aquí en un país que en realidad no hay problema, que lo que tienen que unirse para seguir adelante. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, esa época pasó ya, porque Fidel nos enseñó que a sangre y fuego había que luchar con lo que teníamos. Claro, puso la meta muy alta, la vara la puso muy alta. Fidel Castro, cuando llegaba a las Naciones Unidas, todo el mundo, hasta sus enemigos lo veían, porque sacaba la verdad, en contra de la voluntad de todos los invasores, todos los imperialistas y todo. Al final, Fidel los respetaba, por un ejemplo, era un ejemplo. Pero como puso la varilla muy alta, el que venga atrás, Raúl Castro, su hermano, y que lo prosiguió después con el tema de las enfermedades, lo dijo, Fidel Castro es uno solo. Entonces cuando se muere nuestro padre, los hermanos jalan todo el mundo para su lado. Y todo el mundo quiere un pedacito de la herencia. Así ha pasado en Cuba. Es triste, pero es así. Pero el gobierno sigue en pie, en contra de la voluntad de muchos ladrones que están en el gobierno, créanme. Yo le puedo decir con nombre y apellido y no viene al caso, pero con nombre y apellido, ¿quién ha desprestigiado moralmente el gobierno? Bueno, y usted lo sabe. Pero algo quiero que estén claros de una cosa, para que ustedes estén claros y no se vayan que el gobierno está dividido en Cuba. No, el gobierno echó pie en tierra. Y como decía Fidel en algún momento, el que intenta apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo negado en sangre si no merece la lucha. Porque si murieron 32
los otros días. Ahora van a haber miles de cubanos, aunque al otro día te roben el país. Para que estén claros. Cuba es capaz de sacrificar a media humanidad, es decir, a medio país, pero no se van a dejar coger el pedacito que le toca a cada uno. Cuba hay que tragársela entera, completa. Si dejan un pedacito, ahí no queda nada, porque el cubano es duro. Gracias. Vamos. Yo quería preguntar una cosa, que es ¿quién es más peligroso para Cuba? ¿Si Trump o Marco Rubio? Lo mismo. Eso sí que Eso es un buen modo de bajar las tensiones. En esa dirección iba también, porque la cosa se ha puesto con un tono muy subido. Sí, bueno. Bueno, compañero, ¿cuál es su nombre? Sergio. ¿Se le olvidó su nombre? No, es que detrás de todo esto quisiera que Que ya termina yo no usted. pareciera un Que no apareciera. Ah, bueno. Bueno, Sergio. Está difícil no aparecer después de toda la intervención que hizo, pero bueno, de pasar desapercibido después. Yo no logro entender muy bien cuál es su punto, porque va de el gobierno ha puesto rodilla en tierra a ser ladrón, o sea, no sé muy bien. No, si me malinterpretaron no es así. Personas del gobierno, si se lo digo más clarito... Pero personas del gobierno es el gobierno. Dilo más clarito. No, más clarito. Por ejemplo, yo vivo en un lugar... No, a ver, no es necesario que diga más clarito. Déjeme ahora mi derecho a expresarme. Yo lo que quiero sobre su intervención es, más allá de que eso es su opinión, llamarle la atención sobre algo. Creo que dijo alrededor de 7, créanme. Y yo, bueno, ya que habló de Fidel le decía al pueblo, no le decimos cree, le decimos lee. O sea, cuando nosotros vamos a hacer acusaciones de ese tipo, es importante no decirle a la gente, créeme. De hecho, yo no vengo aquí a que nadie me crea, sino a que contrasten las noticias, ¿no?, que hay. Que hay que ser un poquito responsables cuando vamos, incluso fuera de nuestro propio país, a decir y hacer ese tipo de acusaciones, porque son serias, ¿no? De decirle a un gobierno o a miembros de ese gobierno que son ladrones. Porque además, ¿dónde están las pruebas de que son ladrones? Es decir, yo solamente llamo la atención sobre la responsabilidad de las cosas que decimos. Pero apunté muchas cosas aquí, pero creo que no vale la pena referirme a todo. Solamente eso, llamar la atención de que ni 4 gatos que hay allá afuera son representativos de lo que piensa un país entero, ni hacer acusaciones sin pruebas de está bonito, no queda bien. Ahora, con si lo que... que... se la puedo aclarar. No, yo no necesito que me aclare eso. Y no estoy en contra de... No estoy en contra ni del gobierno, todo lo contrario. No, pero está en su derecho a estar en contra del gobierno. Yo lo que digo es la responsabilidad de hacer acusaciones. Venga, vamos a dejar que conteste porque... Ahora, yo creo que lo que la compañera preguntaba, yo no sé quién puede ser más peligroso porque ellos son un binomio, no están divididos. Son ambas personas puestas en función de hacer daño a los pueblos de nuestra región, de nuestro continente y al mundo, pero en particular a lo que ellos consideran tradicionalmente que es su patio trasero, que es América. América para los americanos, esa ha sido la política siempre. Y ahora les ha tocado a ellos estar en el poder y darle continuidad a lo que es una política imperialista, histórica, de que es donde se considera que los demás países, llamados países latinoamericanos, bueno, pues no tienen derecho a su soberanía, mientras que no sea eso, servirle a Estados Unidos. Los dos son igualmente peligrosos. Aparentemente Marco Rubio tiene esa fijación muy particular semifamiliar con Cuba, una familia que además salió huyendo de la dictadura de Batista antes del triunfo de la revolución, pero que él ha construido todo un relato de que le huían a la revolución de Castro, ¿no?, como se dice. Entonces son igualmente peligrosos porque son los representantes de un orden imperialista que apuesta a supeditar a todos los demás países de la región y del mundo a sus intereses imperiales. Darte las gracias por estar aquí hoy y trasladarte todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo cubano. Y en ese sentido, además, como profesora, me gustaría que me contestaras a una pregunta sobre Entiendo que la generación de la revolución es una generación que está plenamente convencida de lo que pasó, dónde están y dónde estamos, pero la gente joven hoy de Cuba, la gente que hoy estudia en la Universidad de La Habana, como además tenemos todos un problema para tener información veraz, ¿cómo afronta ya no solo la problemática extrema de estar sin luz, que para mí es inimaginable, sino los
efectos de la revolución, suponiendo que salgamos de esta, ¿cómo afronta el socialismo del siglo XXI? Por allí. Sí, buenas noches. Es una pregunta que la acompaño con una breve reflexión. La pregunta es, yo tenía entendido que en Cuba había intereses fuertes, españoles y extranjeros, sobre todo en el sector turístico. Vale. Entonces yo no sé si eso sigue existiendo y si ese es el caballo de Troya en el que el amigo americano, entre comillas lo de amigo, pues, o los intereses que están detrás, porque aquí nadie va perdido. Si por ahí eso es lo que se puede estar buscando, digamos, de entrada, a capitalismo en una palabra. Y no me quiero extender más, sino la pregunta es esa, y si ese es el caballo, o podría ser el caballo de Troya, porque es apetitoso, entiendo que es apetitoso Cuba. Sí, en la línea de las últimas preguntas, bueno, hay un dicho de que antes de leer un periódico hay que ver quién paga la tinta. Entonces, yo quería preguntarle por libros o medios para informarse de la situación en Cuba y de la historia de la Revolución Cubana. Yo, refiriéndome a lo que ha dicho el señor, me gustaría saber si, bueno, yo no he estado nunca allá, pero me gustaría saber, yo creo que hay resorts de turismo en Cuba. A mí me parece que moralmente no da buena representación a lo que es la Revolución Cubana, más que nada porque yo creo que vende algo que no es Cuba. La pregunta es si tú lo ves correcto eso, o sería mejor mirarlo de otra forma, o igual es una financiación, o una manera de financiación del propio país, como turismo. ¿Hacemos este ciclo? Sí. Ajá. ¿Qué tienes para...? Sí. Los jóvenes universitarios. O sea, esa es una pregunta que me toca de cerca, ¿no? Ahí se fue, Juan. Responder siguiente. Ah, ok. Ha ido al baño. Pero a lo mejor me oye. Juan, responde si me oye, desde el baño. Me han hecho varias preguntas que puedo relacionar del turismo, pero voy a pasar a la de el compañero que me hacía una pregunta que me gusta mucho, que es la de por dónde nos podemos informar. Me parece muy oportuna porque estamos en esta guerra total, diaria, completa, donde todo el tiempo estamos siendo bombardeados con saturación, sobreinformación, de tergiversación de lo que está pasando en Cuba. Yo diría que en primer lugar, para informarnos sobre Cuba está Cuba Debate, que es un sitio web de acceso libre. Bueno, no sé si es la pregunta que me estabas haciendo, creo que sí, no. Bueno, Cuba Debate, que es un sitio web que es de noticias nacionales y también le da cabida a todo lo que pasa en el mundo, pero que está marcando lo que sucede constantemente en el país. Si se desconecta el sistema electroenergético nacional, está en el minuto a minuto de lo que está pasando con el sistema electroenergético nacional. Si hubo un terremoto, si hubo una protesta, o sea, es un medio oficial, ¿ya?, pero que intenta dar una imagen un poquito menos encartonada de la realidad cubana, con un periodismo responsable, que eso es lo más importante ahora mismo, ¿no? Que contrasta, que no se lanza, a lo mejor no es el que primero publica, pero es el que cuando publica está seguro de lo que está publicando, se sustenta, se sostiene con la realidad. Yo diría que en primer lugar ese Cuba Debate. Luego están los medios tradicionales cubanos, el Granma, Juventud Rebelde, el Granma, que es el periódico del Partido Comunista de Cuba, bueno, y los que han existido antes de Cuba Debate, que también tienen una página web. Pero yo creo que en primer lugar, Cuba Debate para contrastar lo que está pasando en nuestro país, dentro del país. Y luego sí, y lo conecto también con la pregunta de los jóvenes, hay otros sitios, por ejemplo, digitales. Hay uno que se llama La Tiza. La tiza es con lo que se escribe en la pizarra. Ya, pero hay un dicho en Cuba que cuando eres cool, ¿no?, eres la tiza, ¿no? Tú eres la tiza. Entonces, fíjate, con lenguaje de jóvenes, porque está hecho por jóvenes. Es un sitio, una plataforma virtual, es un blog, pudiéramos decir, virtual, que ahí, si ya quieres ver a lo mejor un poquito más de pensamiento crítico hecho desde los jóvenes, con posturas además, con lo que le gustaría al compañero, de autocrítica y de crítica al gobierno justamente y a todas las dinámicas sociales del país, hecho por jóvenes. Jóvenes que piensan, jóvenes que se preocupan por la realidad del país, incluso con una perspectiva a veces filosófica, también política, y que están poniendo la mirada a todas las contradicciones que tenemos dentro del país. Ese se llama La Tiza, con doble Z.
Yo te propongo esos dos Cuba Debate para ver toda la cosa noticiosa en sentido general y puedes contrastar con uno que no es oficial, es espontáneo, de esos jóvenes que se organizan y que son jóvenes de izquierda, pero que tienen una mirada crítica a lo que pasa en el país. Que no, ya te digo, no son oficiales, están desconectados de lo oficial porque son totalmente espontáneos y tuvieron esa iniciativa de esos debates filosóficos que tienen, lo llevan a textos y ahí publican. Y bueno, libros, muchos, hay muchos libros, ya después si quieres conversamos, a lo mejor te interesa algún perfil más que otro, pero hay muchos libros. Yo te recomendaría Ciencias Sociales, el sello editorial cubano Ciencias Sociales, porque justamente va a eso, ¿no? A todo lo que es una mirada desde las ciencias sociales sobre lo que pasa en Cuba, e incluso tienen autores de otros países. Y Ciencias Sociales porque está apostando por los libros electrónicos, por supuesto. El papel es un problema grave en sentido general en el mundo y en Cuba mucho más para imprimir libros, y por eso están muchos libros libres. Inicialmente esta gira era para presentar un libro que yo publiqué el año pasado, pero como el 3 de enero el mundo cambió, ya no tenía mucho sentido que yo estuviera hablando de un libro que escribí sobre las dinámicas de la revolución, cuando las dinámicas de la revolución necesariamente ahora tienen que cambiar en otro sentido, ¿no? Coger por otro rumbo de defendernos, de protegernos, de salir adelante en estas nuevas condiciones. Y por eso cambiamos el sentido de la gira. Pero ese libro también es de acceso público. Es decir, nosotros tenemos la política, socialistas al fin, de que los libros deberían ser gratuitos, de acceso libre, de que cualquiera pudiera consultar esos libros. Entonces, esos tres. Cuba Visión iba a decir, eso es la televisión. Cuba Debate, La Tiza y todo lo que puedas encontrar en la tienda virtual de Ciencias Sociales. Después, si quieres, te doy más. Ahora, volviendo a Juan, que tuve que irme hasta que regresaras. Los jóvenes universitarios. Ese libro que estaba mencionando, que publiqué en 2025, es resultado de las polémicas con mis estudiantes. Porque siendo profesora de una universidad cubana en el siglo XXI, con todas las dinámicas y las contradicciones que tenemos en nuestro país diariamente, bueno, llegar a esa aula y enseñar marxismo es todo un reto. Y llegar y decir, porque como Marx dijo en el siglo XIX y los estudiantes decían, bueno, pero esto no es lo que está pasando aquí. La dictadura del proletariado, la lucha de clases, ¿verdad? El comunismo, el socialismo, lo que en la teoría está muy claro, pero luego en la práctica es otra historia. Porque además, ¿cuál es el referente, hablando ya teóricamente, ¿no? ¿Cuál es el referente teórico que tiene la revolución? Lenin, sí, claro, pero Lenin llegó hasta un punto. De hecho, la revolución cubana la llevó más allá. Entonces, ese libro fue resultado inicialmente de esas polémicas, donde los estudiantes, por ejemplo, me preguntaban, ¿la revolución cubana sigue siendo revolucionaria? ¿La revolución cubana existe? Son confrontaciones que suceden porque, como es lógico, son inquietudes de las juventudes en sentido general y también de nuestras juventudes, por supuesto. Entonces, por un lado tenemos jóvenes universitarios, como existirían en cualquier otro lugar, con la peculiaridad de que existen en una revolución socialista, con necesidades de que esa teoría que se les da, de que esos conocimientos se parezcan a su tiempo y tengan respuesta para su tiempo. Entonces, por un lado tenemos esos jóvenes inquietos, jóvenes contestatarios, como son los jóvenes, no son jóvenes extraterrestres, son jóvenes, ¿no? Y por otro, tenemos también jóvenes muy comprometidos con la revolución, muy comprometidos con el proyecto, como tenemos jóvenes que están distanciados completamente de ese proyecto, que se han alejado, que no hemos logrado como militantes acercarlos al proyecto, que entiendan cuál es la dimensión que tienen, porque además, ¿de qué manera ese trabajo político ideológico puede ser eficaz si un joven no puede plantearse su plan de vida, proyecto de vida en su país? Es muy difícil para una revolución socialista decirle a un joven, sí, este es el futuro, hay que luchar, va a ser duro, pero vamos a luchar juntos por un mundo mejor, cuando lo que además está recibiendo con ese bombardeo cotidiano por las redes sociales virtuales es el American Way of Life, ¿no? Lo que importa es la cantidad de cosas que tienes, lo que importa son el ser humano consumidor, el consumista, el de las propiedades, y eso por supuesto es la antítesis de una revolución socialista. Entonces es una pelea muy dura y muy desigual, que igualmente la damos, ¿no? Pero que no siempre tiene el resultado que esperamos y que necesitamos que tenga. Por eso yo hablo de juventudes en sentido general, porque no hay una homogeneidad de el comportamiento de los jóvenes, pero sí hay matices y sí hay grupos, y yo
trato de ser responsable porque no tengo las estadísticas para decirte este es un % de la revolución, de los jóvenes que apoyan a la revolución, este es el % que se quiere ir, este es el % que quiere hacer su proyecto de vida en Cuba, y todos esos jóvenes están en Cuba ahora mismo. Está el que se quiere ir, el que se quiere quedar, el que es contrarrevolucionario, el que es revolucionario, el que es socialista, el que es comunista, y el que no entiende nada, no le importa nada. Todos esos jóvenes están en Cuba. Son nuestros jóvenes. Yo tengo un amigo que dice que los jóvenes cubanos son cubanos más jóvenes. Porque es que ese es un comportamiento que se manifiesta en cualquier etapa de la vida, en todas las generaciones. Pero también tengo ejemplos felices, porque como comunista al fin, el optimismo de la voluntad, trato de ser optimista, ¿no? Una anécdota reciente y feliz es que cuando sucede lo del 3 de enero de 2026, que secuestran a Maduro, que matan a 32 cubanos con otros compañeros que murieron, civiles incluso, que murieron ese día. Bueno, pues ¿qué pasó? Que los jóvenes cubanos, muchos de los jóvenes cubanos, lo que se vio además públicamente en las redes sociales virtuales, es que pedían en masa que nos fuéramos a manifestar frente a la Embajada de Estados Unidos para reafirmar cuál era la posición de Cuba ante esos hechos atroces que habían sucedido. Los jóvenes cubanos, esos que luego en los medios hegemónicos de comunicación se vende la imagen de que todos están distanciados de la revolución, de que todos son contrarrevolucionarios y de que no quieren oír hablar ni del socialismo ni de nada más. Bueno, pues los jóvenes, antes de que el gobierno convocara a irse a congregar frente a la Embajada de Estados Unidos, fueron los jóvenes los que empezaron a empujar en ese sentido. Y eso me conecta con la última idea que quiero decir con respecto a esa pregunta, y es que desde ese entonces ha aumentado todavía más un sentimiento que forma parte de la idea de ser patriótico en Cuba, de ser patriota, de ser cubano, de ese nacionalismo, y es el antiimperialismo. Y eso es un sentimiento muy poderoso que existe en Cuba, porque los cubanos hemos sido históricamente antiimperialistas, porque tuvimos la participación directa de un imperialismo que imposibilitó que la revolución triunfara antes, 50 años antes. Y que ese imperialismo ha sido el que por todos los medios ha tratado de cortar las posibilidades de un plan socialista de desarrollo. Entonces ese sentimiento antiimperialista reverdeció el 3 de enero por lamentables circunstancias donde perdieron la vida esos 32 cubanos. Y eso es algo que está muy latente ahora, que a pesar de las diferencias, que a pesar de las carencias, que a pesar de las vicisitudes, de lo difícil que es la cotidianidad para la familia cubana, hay una sensación de que por encima de todo está proteger al país y proteger lo que tanta sangre ha costado al pueblo cubano. Entonces ese antiimperialismo es un elemento mayor que no sé hasta qué punto Marco Rubio y Trump lo estén teniendo en cuenta a la hora de planificar sus agendas injerencistas. Y los otros dos voy a relacionar lo de turismo, ¿no? Porque está un poquito vinculado. Y yo creo que el elemento aglutinador de esto es que el turismo para Cuba ha sido, sobre todo con énfasis desde los 90, que son de las medidas que se incorporaron para salir de la crisis del periodo especial, es apostar por el desarrollo de la infraestructura hotelera y turística en Cuba. Y con la idea de eso, ¿no? De abrir el país al turismo como fuente y vía de ingresos para luego seguir con los proyectos de la revolución. Ahora, el turismo, por tanto, ha sido de los más agredidos por ese bloqueo. Y ha sido una peculiaridad también de la administración de Trump en la primera temporada y de esta temporada también, donde ha sido fuente de crítica, de tergiversación, lo que pasa con el turista en Cuba. Y al punto que se tejen ideas de que no tienen condiciones los hoteles, están sin comida, no hay ninguna garantía de que el turista pueda tener unas vacaciones en nuestro país, porque es parte de esa guerra comunicacional. Hay dos partes. Está la parte en la que obviamente la situación es tan crítica que también afecta al turismo dentro del país, porque a lo mejor pudieran tener mejores alimentos, mejores condiciones en el país, y producto de esas mismas carencias, bueno, pues se afecta gravemente todos los servicios que se puedan ofrecer. Ahora, sí, en ese sector turístico, y España es el mejor ejemplo de eso, con la administración de Melilla, ¿verdad? Que está ahí y que es una garantía para que los hoteles no se cierren, para que los hoteles sigan funcionando, para que algunas aerolíneas sigan viajando al país y pueda mantenerse
ese flujo de visitantes extranjeros al país. Además que ha sido agredido porque corta el ingreso de capital a Cuba, pero además porque corta la posibilidad de que, como a lo mejor le pasó a algunos de ustedes aquí, llegan a Cuba y se dan cuenta que no tiene nada que ver con la propaganda que les habían vendido hasta ese día. Y llegan a un país donde, por supuesto, no estamos ni con flechas y taparrabos y que somos personas normales, ¿no? Entonces, es otro modo de romper ese relato tergiversado que hay contra la revolución, cuando una persona por sí mismo puede llegar al país y contrastar de qué pueblo estamos hablando, de qué revolución estamos hablando. Entonces, por un lado eso, un sector que ha sido profundamente atacado, que cuando la administración Obama llega a algunos acuerdos bilaterales de desarrollo económico y turístico en nuestro país, bueno, pues se invierte en infraestructura hotelera, porque nos damos cuenta de que los hoteles en Cuba no eran de lujo. Y por tanto había una parte de ese turismo que no iba a Cuba, que iba a otros destinos turísticos porque encontraban mejores condiciones para alojarse. Entonces fue una intención de abrir ese turismo a distintas dimensiones de mercado. No solo ese mercado de sol y playa en las afueras, en las maravillosas playas cubanas, sino también dentro de la ciudad, de tener un desarrollo hotelero con mejores condiciones. Y también esa fue la oportunidad y el momento en el que se desarrollan a lo mejor hoteles de lujo en el país. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, es que conozco a uno de los dueños de uno de los resorts de allá y me choca mucho que sé la capacidad económica que tiene esa persona y que, viendo cómo está el país por diversos motivos, tenga ese tipo de claro, porque eso respondió a esta etapa, responde a un plan de desarrollo hotelero, infraestructura hotelera, donde era la lógica. Se habían llegado a una serie de flexibilizaciones de la política de hostilidad contra Cuba. Se entiende que hay una brecha en ese desarrollo turístico que era hasta un estándar y que era necesario ampliar las capacidades, porque además teníamos una demanda altísima, era necesario ampliar las capacidades y que esas capacidades además respondieran a un estándar incluso más alto para poder recibir a ese turista que no es solo el que llega a un hotel todo incluido y no sale del hotel, ¿no? Y que tenga otras posibilidades de ingreso al país. Respondió a esa etapa que luego, bueno, ya sabemos cómo terminó. Creo que respondía a todo, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo sí por concretar, ¿no? Hay un aspecto que hablabas, yo creo que enlazaba también con lo que planteaba Marceline al principio, ¿no? Esta inversión española fundamentalmente que hay en el sector turístico y que, bueno, yo creo que ya lo dejaba entrever inicialmente también esa flexibilización que viene por parte del gobierno Obama de los Estados Unidos parte también de ahí, ¿no? Y ella hacía referencia pues a ese interés también por esa inversión norteamericana que es lo único que le llevó a Obama realmente a abrir un poco, ¿no? Y era pues esa pelea, ¿no? Hay norteamericanos que quieren invertir en Cuba y que están limitados por las propias políticas de James Barton, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienen una propia contradicción y es que en ese sentido yo creo que lo que es importante es que está muy bien la inversión, pero tiene que ser una inversión que sea sostenible con el sostenimiento de la propia revolución, ¿no? En ese sentido, inicialmente no podía haber inversiones que superaran el 50% de titularidad, porque al final la inversión en sí misma no sirve de nada, o puede no servir de nada si no sirve para ese desarrollo, ¿no? Creo que las inversiones en la República Dominicana son enormes, los beneficios que se llevan son enormes y sin embargo el nivel de analfabetismo o de supervivencia de la infancia, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con el nivel de desarrollo, ¿no? En ese sentido, pues combinar un país socialista, por mucha autocrítica que se pueda hacer, en un mundo globalizado capitalista, pues es eminentemente complicado y hay que aunar, pues intentar obtener recursos de ese interés capitalista de los propios inversores, pero también de manera que sea sostenible con el propio desarrollo de la revolución. Y en el ámbito del turismo yo creo que te has dejado un aspecto que es fundamental y que ha cambiado el panorama y que fue la propia pandemia. Quiero decir, uno de los grandes ataques, que no fue un ataque orquestado, ¿no?, que fue el de la propia pandemia, realmente dejó sin entrada de recursos a un país que sobrevivía fundamentalmente, o que su mayor fuente de ingresos provenía directamente del turismo, que se acabó de un día para otro, ¿no? En marzo del 2020 y del que creo que
no Sí, sé. me alegra mucho que hayas tocado eso de la pandemia, porque en esta incapacidad que tenemos para recordar lo inmediato, que es resultado también de esto, ¿no? El efecto Google, le dicen, como lo podemos googlear todo, bueno, ya no hace falta retener nada en la memoria. Bueno, la memoria es uno de los campos de batalla de la actualidad. Y la pandemia en Cuba, además, tuvo la peculiaridad de que esos pocos recursos que teníamos, tuvimos que ponerlos al frente, y el frente era salvar al pueblo de que se muriera. ¿Y cómo lo salvamos? Bueno, poniendo todos los recursos de un país con las peculiaridades económicas de Cuba, con la poca capacidad que además tenía para multiplicar esos recursos en esas condiciones, los puso en función de desarrollar 4 candidatos vacunales. 4 candidatos vacunales, uno de ellos además en función de los más pequeños, donde no existía vacuna para los más chicos, los niños. Y esas 4 vacunas además fueron posibles porque teníamos nuestra propia tecnología que ya habíamos desarrollado en los 90, con esa visión de Fidel de prever las cosas, donde en los 90, en las condiciones de crisis económica de aquella época, dijo, vamos a apostar por la biotecnología. Tenemos que apostar por tener una industria de alta tecnología en Cuba, ya que no tenemos otras peculiaridades, otras fuentes de recursos naturales para explotar. Bueno, pues vamos a hacer productos de alta tecnología, de alto valor agregado. Y se desarrolla la industria biotecnológica en Cuba. Gracias a que ya había un avance en esas tecnologías, fuimos capaces de crear 4 vacunas de alto impacto, de excelentes resultados, pero eso supuso que el país económicamente se viera en peores condiciones. Y cuando ya los países salieron de la pandemia, ¿qué vino? Bueno, una agresión mayor contra el turismo, del cual Cuba no se ha podido recuperar. De la pandemia, donde se detuvo el turismo, pasamos entonces a el cero turismo ya por la vía del bloqueo nuevamente. Pero salíamos de una crisis de salud mundial en peores condiciones económicas para poder enfrentar todo eso, además en un momento en el que el país se había dado la tarea de corregir distorsiones en la economía, que es cuando se da paso a toda la tarea de ordenamiento, donde se intenta fusionar la dualidad monetaria, que se logra por un momento además, pero que se complejiza todavía más la situación, y lo que se había planificado inicialmente no dio los resultados que teníamos, pero veníamos de ahí. Y muchas veces es injusto porque se olvida que tuvimos que poner todos los pocos recursos en función de salvar al pueblo. En un momento además en el que nos quedamos sin oxígeno y Estados Unidos nos negó esa ayuda. Ese país que aboga por la humanidad, los derechos humanos, que culpa al gobierno socialista, ¿verdad? Bueno, pues ahí entonces hubo que inventar nuestros modos propios de generar oxígeno para seguir salvando a la gente. Me alegro mucho que lo hayas recordado porque de ahí venimos, es la historia inmediata de las vicisitudes también económicas apostando por la vida del pueblo cubano. Pues cierro tengo 2 palabras si no me equivoco, Nieves y y la Maya después y luego cierra ya más el Nieves. Bueno, yo quería darte las gracias y animar a todo el mundo a que colabore en distintas campañas que hay a lo largo de todo el Estado para mandar todo tipo de materiales a Cuba y por supuesto también las placas solares, las famosas placas solares. En la Asociación Amistad Rioja Cuba lo que vamos a hacer es dar el número de cuenta de los amigos de Euskadi, de Euskadi Cuba, y colaborar con ellos en su campaña. Nosotros no tenemos una cuenta en el banco, entonces lo que hacemos es, como otras tantas veces, pues de alguna manera apoyar la campaña que hacen desde Cuba. Y en relación con esto yo también quería hacer una pequeña reflexión. Por supuesto Cuba lleva 60 años, es una cosa increíble, pero creo que muchas de las personas que están aquí no son conscientes de lo que supone la última fase de este bloqueo. El hecho de que no pueda llegar petróleo a Cuba. Si no llega petróleo a Cuba, como si no llega petróleo a La Rioja, es que se paraliza todo. Las grandes máquinas necesitan diésel, no van a funcionar con placas solares las grandes máquinas, no van a funcionar los tractores, no van a funcionar una grúa, no, se necesita el diésel. Los países civilizados tampoco están preparados los ricos tampoco están preparados para una situación así. Cada país se supone que tiene que tener reservas para 90 días. Reservas que ahora con el estrecho de Hormuz los países están liberando. En este país ya hay muchos sectores económicos que han puesto el grito en el cielo
llevamos ¿cuántos días de guerra desde que empezó lo de Irak? mes. Y ya, ¿un mes No, de guerra en todavía, Irak? todavía. No hace un mes. Casi, no hace un mes. todavía. Ha subido un 50%, un 40% el diésel y la gasolina y bueno, y ya estamos asustados. No nos podemos ni imaginar lo que supone que no entre una gota de petróleo a un país. No nos lo podemos imaginar. Entonces, con esto no hay previsión posible. Es que no la hay. Cuba no podía almacenar petróleo para un año, ni para 2, ni para 3. Y hoy por hoy la tecnología no permite que nuestro sistema tecnológico funcione sin petróleo. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿a qué están abogando al pueblo cubano? A que se muera de hambre. Es duro decirlo. Es que es así. Si continúa va a haber una hambruna. Ha habido una hambruna en Palestina. Palestina tiene un gran muro alrededor, no dejan pasar nada de nada. Cuba lo que tiene es un mar alrededor, pero si no llega petróleo, la situación va a ser todavía muchísimo más mala. Entonces, un poco como lo que decía ella, o sea, culpar a la víctima, no, por favor, o sea, yo estoy convencida de que como sois gente con una gran dignidad y además sabéis sacar inventivas y tal, vais a aguantar muchísimo más de lo que podría aguantar cualquier pueblo. Vale. Pero vamos. Nieves, Espe. Yo lo que quería, bueno, gracias también porque estás aquí. Esta mañana he oído en algún medio que el gobierno cubano es un gobierno de viejos. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo está compuesta la asamblea y cómo llegáis hasta ahí? ¿Verdad? Todos son viejos. Entonces, eso es lo que quería un poco que nos contases un poquito. Amaya. En relación a lo que has puesto del compañero cubano, que si hay gente corrupta, yo tengo entendido que la Constitución cubana tiene un mecanismo para que en cualquier momento se puede revocar a las personas elegidas. Entonces, eso es lo que me extrañaba. Quería que si se puede aclarar algo o no. ¿Pero cuál es la pregunta? No, pues eso, que Que como si hay él ha dicho, un procedimiento revocatorio en Cuba. si se puede revocar, ¿cómo es posible que diga o que haya gente que diga que existe corrupción? ¿Ya? Bueno, es que lo primero no fue una pregunta, ¿no? No fue ni con la reflexión. Claro que nos ayuda desde el punto de vista técnico a posicionar cuáles son las condiciones materiales y las condiciones técnicas en situación de cero petróleo. Ya nosotros estuvimos en los 90 en una situación similar, ¿no? Ya tuvimos un bloqueo petrolero, energético también. Acuérdense que hemos venido muchas veces de apostar por la capacidad creativa, de resistencia, de invención del pueblo cubano y es a la misma capacidad a la que estamos apostando hoy. Entonces, otra idea importante es que nos queda claro que tenemos que salir de esta crisis por nosotros mismos, con nuestros propios recursos, buscando a través de medidas económicas, medidas que vayan moviendo justamente estas condiciones caóticas y de crisis, las posibilidades para encontrar nuevos nichos y nuevas brechas donde existan y donde no existen, pues las creamos, ¿no? Para encontrar las alternativas. Pero eso, apostando a la creatividad de los cubanos, a la capacidad de resistir, que hasta cierto punto es muy injusto, ¿no? Seguirle pidiendo a un pueblo que siga resistiendo. Pero ¿qué alternativa nos queda? Rendirnos. Esa no es la alternativa de la mayoría, por lo menos del pueblo cubano. Y si fuera la alternativa de la mayoría, ¿cómo sé que no es de la mayoría? Porque ya hubiera una manifestación mayoritaria en ese sentido, ¿no? Y ni siquiera la hay prácticamente minoritaria. Entonces, bueno, me dio mucha gracia lo de gobierno de viejos. No sé hasta qué punto sean más viejos o menos viejos, ¿no? Son cincuentones algunos. El presidente tiene 60 años, creo que aproximadamente 60 años, ¿no? 60 años tiene Miguel Díaz-Canel y el primer ministro está por ahí también. Hay más jóvenes en el gobierno, viceprimer ministro estará en los 50. Yo creo que si hacemos un balance, más viejos eran antes, ¿no? Si hacemos un promedio, bueno, la generación histórica, que era Fidel y Raúl, ¿verdad? Fidel y Raúl, bueno, no son dirigentes de 20 años, no son dirigentes de 30 años, pocos países yo creo que tienen dirigentes de esa edad, pero tampoco son los más envejecidos, ¿no? Estamos hablando de un país con una población envejecida, tampoco es que están marcando la diferencia de la dinámica social y antropológica cubana. Venimos de un país envejecido
y es un fenómeno, es una tendencia, pero bueno, en Cuba se manifiesta con énfasis este problema que desde la sociología, la antropología, se trata de atender. Y bueno, el tema, yo no quisiera extenderme mucho en esto de la corrupción porque sería darle tribuna a un criterio personal, ¿no? Porque si no... Perdona, un poco la asamblea, ¿cómo está formada? Que es lo a donde yo quería bueno, ahí sí hay jóvenes, ahí, en la asamblea. eso es lo Ya, usted fue la que me hizo la pregunta. Sí, Ya. eso es lo que Bueno, no, la asamblea, a ver, en la clase mínima del sistema político cubano. Estamos hablando de un sistema parlamentario donde se compone por órganos de poder popular. Es decir, hay órganos, una asamblea municipal, una asamblea de poder popular provincial, es decir, en cada municipio, en cada provincia, que tributa a una asamblea nacional de poder popular. Esa asamblea de poder popular está siendo votada por escalones, ¿verdad? Se vota al delegado del barrio, al municipio, a la provincia y a la Asamblea Nacional, que es la que elige a través de voto indirecto, hasta ahí es voto directo del pueblo. La Asamblea Nacional elige a través de voto indirecto al jefe del gobierno, ¿no? Y al primer ministro. Ahora, esa asamblea sí es heterogénea, más heterogénea en edad, en grupos etarios, y está compuesta por lo mismo jóvenes de 20 años que por jóvenes de 70 años, ¿no? O sea, hay jóvenes de todas las edades en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y como hay también jóvenes siendo delegados, y hay jóvenes diputados a la Asamblea Nacional. Jóvenes, estamos hablando de, ya digo, repito, los más jóvenes pueden tener 20 años, ser estudiantes universitarios, y los más viejos, bueno, todas las edades, con este país envejecido. Sí, la asamblea es heterogénea etariamente. No está, yo no diría que está más envejecida o más joven, porque no tengo esa estadística, pero sí, cuando ves las reuniones, cuando conozco a mis propios compañeros que son diputados a la Asamblea Nacional, bueno, pues hay profesores universitarios recién graduados, estudiantes universitarios en algunos casos, y que incluso son de buró político también. Y bueno, hay eso, una representación de las mujeres, sobre todo, hay una mayoría de mujeres en ese órgano de poder popular representado. Ahora, con respecto a, ya, eso sí, ¿no? Con respecto a lo otro, bueno, no le daría tribuna a un criterio personal con un tema tan serio, ¿no? Pero sí tiene todos los mecanismos creados para, en casos de ese tipo, bueno, pues someterlo a discusión popular, a votación justamente en este órgano de poder popular y tomar las medidas pertinentes. Y ha sido una práctica de la revolución y ha sido un resultado de esa guerra comunicacional, la de tratar de poner corrupción en el gobierno, y una práctica de la revolución mantener una ética para justamente, con una idea vital de Fidel, de que si íbamos a tener un solo partido, tenía que ser un partido de vanguardia, no de élite, que es diferente. Un partido de vanguardia que intentara aglutinar a la mayor cantidad de personas posibles, aun cuando no fueran militantes del partido. Y en ese sentido es una máxima, la ética, la moral, el prestigio, mantener el prestigio. Y por supuesto es uno de los puntos más atacados de esta guerra mediática, la de tratar de hacer mella en los dirigentes de la revolución, en lo que son los representantes del gobierno. O sea, es una víctima de esa guerra el intentar posicionar a las figuras del gobierno, sobre todo las más relacionadas con la generación histórica, para desprestigiarla, para que no tengan ese prestigio ante el pueblo y que por supuesto el pueblo no responda ante ellos. Bueno, pues muchas... Bueno, antes de terminar, bueno, ya agradecer, porque estaba en la parte de la ronda de las preguntas. Bueno, otra vez. Esta es una oportunidad que valoro mucho, porque no solo es saber que existe la solidaridad con Cuba, sino poder venir, intercambiar a camisa quitada con ustedes, incluso vivir en la casa de ustedes, como me han acogido en más de 15 ciudades ya que llevo en mi paso por todo el Estado español. Y es una gran oportunidad porque, como les decía al inicio, estamos en una guerra tan compleja que también se teje la idea de que Cuba está sola y de que el pueblo cubano no tiene a nadie, que la revolución cubana ha sido, se le ha dado la espalda internacionalmente. Y si bien sabemos que eso es una de las víctimas, ¿no? Esa es la verdad, que es la primera víctima de una guerra, eso es parte de las víctimas de guerra, de esa maquinaria de propaganda contra la revolución. Pero no es lo mismo saberlo que tener la oportunidad de intercambiar con ustedes, de saber cómo apoyan al pueblo cubano incondicionalmente, más allá de que estén más a favor o menos a favor, o más de acuerdo o no con determinadas cosas, pero entender que por encima de todo nos estamos jugando la vida y nos estamos jugando el ejemplo.
la fuerza del ejemplo, lo que implica la revolución, el país que no tiene ni tierras raras, ni grandes yacimientos de recursos naturales, ni de petróleo. Entonces, ¿qué quiere Estados Unidos justamente de Cuba? Bueno, pues quiere eso, acabar con la fuerza del ejemplo, con la fuerza del alumno rebelde, ¿no? Del que se subleva y del que apuesta por un mundo mejor, porque justamente en esta batalla que vivimos a costa de nuestra propia vida está la idea de que el imperialismo posiciona de que es imposible cambiar el mundo, de que el capitalismo es eterno, el imperialismo lo vuelve eterno, y de que nosotros, los pueblos del mundo, no tenemos ninguna posibilidad para revertir esa situación. Entonces lo que pone sobre la mesa como única alternativa es el exterminio. Y Hollywood mediante, ¿no? Con toda la maquinaria mediática que pone las películas de ciencia ficción donde se destroza el planeta y no hay posibilidades de revolucionar el mundo que no sea acabar, matar a todo el mundo y ya. O sea, ¿cuáles son nuestras opciones como humanidad ahora mismo? Bueno, ir a Marte los ricos, ¿no? Los que tengan acceso a las naves como en las películas de ciencia ficción. Entonces, por eso estamos ante una encrucijada donde esa idea de Rosa Luxemburgo, de revolución o barbarie, sí, yo creo que habría que llevarlo un poquito más allá. La barbarie es el capitalismo que conocemos. Bueno, ahora estamos hablando de exterminio, revolución o exterminio. Es el momento de la conciencia de clase, de llevarla un pasito más allá, de concientizar que nos estamos jugando la vida, que estamos en el momento más peligroso, que si sobrevivimos como humanidad estaremos a lo mejor hablando de que ya empezó la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? En los futuros libros de historia. Entonces, ahora mismo la Revolución Cubana, y lo digo con toda humildad, implica ese faro donde hay que mirar, donde hay que poner el horizonte de lo que no podemos dejar morir. No podemos dejar morir ese país que apuesta por un mundo mejor y que ha demostrado que ese mundo mejor es posible. Y eso es lo que más molesta. Y eso es lo que más perjudica a un sistema que intenta naturalizar la barbarie, que intenta naturalizar en la conciencia de todos que no hay alternativas, que no hay posibilidad. Así que yo solamente vuelvo y reitero a darle las gracias de que sé que en sus propias vicisitudes y vorágines de vida han dado siempre un espacio a luchar por Cuba, a estar del lado del pueblo cubano y a intentar, sobre todo, que mediante la solidaridad sea posible romper ese bloqueo cuando intentan aislar a Cuba por todos los medios. Así que yo le doy las gracias y, bueno, decirle que el pueblo cubano sigue con la máxima de luchar, resistir y vencer. No tenemos otra alternativa. Gracias a todos por venir, especialmente a Marlene y a los otros dos compañeros que te acompañan, y que a ver si queréis ya en cercanía tomar algo, pues a... Espera.